y principalmente lo que voy a tratar son temas de cambio climático, porque bueno, este es el foco de mi investigación y ante el cual yo estoy estudiando temas de resiliencia en las ciudades. Primero os quería hablar un poco de la ciudad y su complejidad y por qué hablamos de resiliencia, luego qué es y cuáles son los ingredientes básicos, que quizás sea un poco teórico, pero luego, no sé si rápidamente o demasiado lento para algunos, hablaremos de algunos problemas clave relacionados con el cambio climático aquí en el País Vasco y cuáles son los impactos más relevantes en distintos sectores. Y después me gustaría hablar de un poco qué es lo que están haciendo algunas ciudades pioneras en la adaptación al cambio climático, como Londres, Copenhague y Nueva York, por ser 3 ejemplos sobresalientes a nivel internacional, y luego, bueno, pues algunas conclusiones de bueno, la complejidad de las ciudades. ¿Por qué las ciudades son sistemas complejos? No solamente es por el gran número de conexiones entre todos los elementos del sistema urbano y los grandes procesos dinámicos que se dan entre esos elementos, sino también por la distinta naturaleza de ellos, ¿no? Podemos hablar de infraestructuras del medio construido, de recursos en general y de recursos naturales en particular, de los usuarios de estos recursos, del capital social, del contexto político y social en el que estos procesos se dan, de los gestores y proveedores de infraestructuras y recursos y servicios, y también de los ecosistemas globales que facilitan o que son suministradores de esos recursos naturales. Y por esta razón y esta gran diversidad hablamos de que el conocimiento no está concentrado en ciertas partes de ese sistema o en ciertos agentes, sino que está distribuido entre todas estas partes. Y por eso es importante recalcar que para poder adquirir un conocimiento de cómo ese sistema se va a poder enfrentar a perturbaciones conocidas o no previstas inicialmente, es necesario integrar a todos los agentes, ya que estos tienen conocimiento por su experiencia y percepción del funcionamiento de cada parte del sistema, y así es como podemos hablar un poco de la resiliencia. La resiliencia es un concepto teórico que se aplica a la gestión de los sistemas. Es una manera de gestionar el sistema en el cual se define como resiliencia las capacidades que tienen los sistemas de enfrentarse a perturbaciones de forma que se puedan adaptar o transformar sin alterar su identidad ni su estructura básica. Cuando hablamos de ciudad es cuando confluyen las distintas perspectivas de la resiliencia, ¿no? Desde el plano social, que tiene un largo recorrido, psicológico, la resiliencia desde el punto de vista de ingenieril, la resiliencia desde el punto de vista de las comunicaciones y los sistemas, y también desde la ecología. Y bueno, mi experiencia y desde el punto de vista de mi investigación es aplicando la resiliencia desde el punto de vista socioecológico a los sistemas urbanos. ¿Por qué socioecológico? Bueno, porque en la ciudad es donde se acoplan y confluyen los sistemas naturales a través de los cuales podemos desarrollar nuestra actividad, y también gracias a los cuales o a través de los cuales recibimos los impactos de alteraciones climáticas o perturbaciones naturales. Y bueno, la resiliencia se puede representar a través de la metáfora de las cuencas, como muestra este diagrama. Y esto es un poco teórico, pero bueno, hacía falta ir un poco al tema. El sistema en este caso sería la bola negra, que puede estar en distintos regímenes, A o B. En este caso está en el régimen A, y el punto más estable sería al fondo de la cuenca, ¿no? Es donde es más estable y el sistema es más resiliente. ¿Por qué? Porque ante perturbaciones, ante shocks graduales o puntuales, difícilmente esa bola irá hacia
hacia otras situaciones o hacia otros contextos. ¿Qué es lo que podrían hacer los agentes que están gestionando ese sistema? Pues bueno, podrían valorar el modificar el contexto, las características de ese estado, de forma que fuese más fácil transformarse hacia B o quedarse en A, dependiendo de qué es lo que desean. Entonces, un ejemplo que yo creo que puede ser bastante fácil verlo es el caso de la biosfera de Urdaibai. En esta biosfera, bueno, hay distintos núcleos urbanos y distintas actividades económicas alrededor de tanto elementos naturales como la industria. Por ejemplo, es el caso del astillero de Murueta, que podéis ver en la imagen. En él se construyen barcos y es necesario sacar arena de ciertas zonas de la ría para poderlo sacar a la costa. Y tenemos, por otro lado, toda la actividad económica y turística que gira en torno a Mundaka y al surf, a la famosa ola de izquierdas. Bueno, pues durante una temporada esa ola desapareció y bueno, había estudios que decían que a costa o fruto de las acciones continuadas del dragado, esa ola ya se había modificado y ya no volvería a aparecer. Tiempo después la ola ha vuelto a aparecer y esto es un indicador de la gran resiliencia que ha tenido este sistema natural y que gracias a que no se han continuado los dragados de forma natural, pues, o sea, de forma gradual, pues naturalmente ha vuelto a aparecer y con ella la actividad económica relacionada. Cuando hablamos de resiliencia urbana, ¿qué distintas aproximaciones cómo se puede conseguir esta resiliencia? Pues por una parte podemos intentar mantener o recuperar el status quo, ¿no? Iniciar procesos o desarrollar tecnologías, implementar tecnologías para que el sistema pueda mantenerse ante ciertas perturbaciones, ¿no? Mantener sus funciones y su identidad actual. También, en cambio, podemos iniciar procesos de adaptación, es decir, incluir o implementar acciones nuevas, innovadoras, que puedan permitir al sistema adaptarse a esas perturbaciones. O bien, como os comentaba antes, también podríamos completamente transformar ese sistema hacia otras funciones diferentes que no estuvieran previstas en la primera y a través de las cuales fuese más sencillo prevenir o enfrentarse a estos cambios. También es importante y es crucial distinguir entre lo que es la resistencia, o sea, retornar al estado inicial e implementar acciones que solo permitan esa alternativa, volver al estado inicial, al estado quo, versus aquellas acciones que permitan llegar a una mayor resiliencia del sistema ante potenciales perturbaciones, que es simplemente mantener la habilidad de volver al estado inicial, pero ofrecer también otras alternativas, ¿no? Mantenerse en una flexibilidad. Cuando hablamos de resiliencia urbana, entonces, ¿cuáles son los ingredientes básicos? Bueno, pues en cuanto al sistema, es imprescindible aumentar o promover la conectividad entre agentes, la conectividad entre sistemas e infraestructuras, promover la flexibilidad, es decir, que los sistemas no estén abocados solamente a unas únicas funciones o, bueno, con una única vocación, sino que puedan adaptarse a futuros eventos. La redundancia, es decir, que los servicios y las funciones no estén concentrados solamente en unos únicos agentes o en unos únicos elementos, sino que en la medida de lo posible pudiera estar esas funciones distribuidas de manera que disminuyésemos la vulnerabilidad. Si esto no fuese posible, también es importante la transferibilidad, es decir, que esas funciones que están concentradas en unos únicos agentes o elementos pudieran transferirse ante ciertos eventos a otros, ¿no? A otros elementos. Y, por último, la multifuncionalidad, es decir, que los elementos puedan tener varias funciones. Un ejemplo claro es los parques urbanos.
ante una situación normal pueden servir para actividades recreativas, para aumentar el confort urbano, para disminuir la polución. Pero ante eventos extremos pueden servir como colectores de lluvias, como remitidores o mitigadores de inundaciones, etcétera. También, ¿cuáles son las características de esa gestión, ¿no? De la gestión del sistema? Primero, abogar por el aprendizaje de eventos pasados, históricos. Por aumentar la capacidad de reorganización ante posibles eventos, identificar las oportunidades. Una vez que esos eventos se han producido, pues identificar qué posibles alternativas y qué posibles beneficios podríamos sacar de ellos, y también capacidad para gestionar de manera eficaz la incertidumbre. Y, ¿qué herramientas son las adecuadas? Parece que siempre volvemos como a lo mismo, ¿no? Primero, gestión del conocimiento. Como os comentaba, el conocimiento no está concentrado en solamente unas partes del sistema, está distribuido, por lo cual implementar procesos de participación e integración de todos los agentes es crítico también cuando se gestiona la resiliencia. Y, como os comentaba, implementar procesos y tecnologías que faciliten la adaptación y transformación es básico cuando se gestiona la resiliencia, ante cambios como la escasez de recursos energéticos, agua, desastres naturales, envejecimiento de la población, posibles crisis económicas, y para ello se deben promover tecnologías adaptables, flexibles y una gestión basada en la autoorganización y el aprendizaje. Y yendo un poco poniendo un poco los pies en el suelo, cuando hablamos de resiliencia urbana y cambio climático, de lo que se habla es de planes de adaptación al cambio climático, que incluyen identificar vulnerabilidades, alternativas de adaptación, priorizar esas alternativas, ya que son eventos que tienen un porcentaje de probabilidad, y implementar esas acciones, ¿no? Ver qué agentes pueden implementarlas en este momento o en un tiempo determinado. Y esto se debe hacer promoviendo la flexibilidad, incrementando el conocimiento y la integración de agentes, y aprendiendo y reajustando consecuentemente el sistema. Pues en el País Vasco parece que puede ser que el cambio climático nos quede un poco lejos, pero ya hay cierto bagaje en investigación de las alteraciones climáticas desde hace unos cuantos años, y investigaciones apuntan a que puede haber un aumento de temperaturas en 3 grados durante los meses de verano a finales del siglo XXI. Podemos tener, en cuanto a precipitaciones, una disminución en verano y un incremento en invierno. También podemos tener un 40% de la precipitación extrema entre el 41 y el 80. Estos son datos para la segunda parte del siglo XXI, pero será un cambio gradual. Y ascenso del nivel medio del mar entre 29 y 49 centímetros. Entonces, estas alteraciones climáticas podrán tener sus impactos en sectores urbanos o relacionados con el urbano. Por ejemplo, en zonas costeras y estuarios se estima que puede haber riesgo de inundación por ascenso del nivel del mar, con afección a 250 hectáreas de la costa vasca. En torno al 45% son urbanizables. También intensificación de los daños causados por oleaje extremo, sobre todo en la costa de Guipúzcoa. En cuanto a las infraestructuras lineales, pues aparición de deformaciones, fisuras, baches, inundaciones por aumento de lluvias y oleajes e incremento consecuente de la siniestralidad. En cuanto a la energía e industria, daños físicos por precipitaciones extremas, inundaciones de áreas industriales con sus consecuentes fallos o desastres químicos relacionados, exposición de almacenamientos de gas en costa, expuestos a la subida del nivel del mar. En cuanto al medio urbano, pues el 55% de los municipios de la CAP estaría amenazado por las inundaciones, y el 80% de la población, dado la concentración en las 3 capitales vascas, estaría amenazado por el efecto de isla de calor urbano. Y también se prevén relevantes los daños en la red de alcantarillado en zonas de estuario. Y en cuanto a salud pública, que al final son impactos indirectos de los impactos mencionados anteriormente, pues podremos tener un incremento de la mortalidad y afecciones sanitarias por eventos extremos e inundaciones,
incremento de la siniestralidad en transporte, como había comentado antes, y bueno, una sobrecarga de la red sanitaria por un posible incremento de las hospitalizaciones durante eventos extremos. Bueno, y ante esto, ¿qué se puede hacer? Como ya había comentado antes, la principal herramienta actualmente son los planes de adaptación al cambio climático. Y bueno, a nivel internacional, luego os comentaré un poco qué es lo que están haciendo las capitales vascas para que tengáis una idea, pero me gustaría comentaros estos 3 ejemplos de Londres, de Copenhague y Nueva York. También hay otras ciudades que están haciendo grandes avances, pero bueno, estos 3 casos son realmente sobresalientes. Y lo que tienen en común es que las 3 ciudades han sufrido durante los últimos años bastantes desastres debido a inundaciones, tormentas de nieve, de lluvia y subida de nivel del mar. Y esto ya habían iniciado intervenciones y planes estratégicos para evitar esto, y ante las posibles, o ante los impactos de los modelos climáticos, han decidido iniciar planes de adaptación. El caso de Londres, su principal motivación son las inundaciones del nivel del mar y también a causa de las lluvias extremas. Lo que veis en la imagen es una simulación de las áreas inundadas si las barreras del Támesis y del Hull no existiesen. Como veis, las consecuencias podrían haber sido catastróficas. Esto es tras el evento de subida del nivel del mar en diciembre del 2013, que ha sido la peor en 60 años. Bueno, pues, ¿qué otros impactos se prevén en Londres? Pues temperaturas extremas más frecuentes, trompas de agua, veranos más secos, inviernos más húmedos, reducción de la humedad del suelo en verano, que puede desembocar en problemas en la gestión municipal y también en la biodiversidad del área urbana, aumento del nivel del mar y potencial aumento de la velocidad del viento. ¿Qué es lo que está haciendo Londres? Pues por una parte, la ciudad de Londres ha desarrollado, que es el primer plan local de adaptación al cambio climático en el mundo, en 2007. Como veis, el tema es bastante incipiente, pero bueno, ya hay bastantes ciudades que están iniciando sus procesos, incluso redes a nivel internacional y nacional. La ciudad de Londres comprende solamente lo que podéis ver en el mapa, a mano derecha, pero también tenemos el paraguas de la estrategia del Gran Londres, Greater London, que fue desarrollada en 2011, que comprende ya 32 municipios junto con la ciudad de Londres. Y una de las cosas más destacables de este plan es que incluye e integra no solamente a departamentos de la ciudad de Londres, del ayuntamiento, sino a proveedores de servicios de agua, transporte, energía, residuos, telecomunicaciones, emergencias, salud y educación. También a empresas y comerciantes, incluidos los promotores y propietarios del uso del suelo, y también a residentes, y no solamente en el desarrollo del plan, sino en la implementación de las acciones que puedan estar derivadas de este plan. Las opciones de adaptación que se desarrollan en este plan las han clasificado en 3. Aquellas que están dirigidas a investigación, en las que se prevé que el estado actual de la investigación o del desarrollo de la tecnología no es suficiente y se planea o se planifica invertir más en el desarrollo de políticas y en el desarrollo de acciones prácticas, ya sea infraestructurales como más de tipo soft, campañas y este tipo de acciones. También están categorizadas en estas líneas no regret, que son aquellas en las que los beneficios superan altamente los costes, low regret, que son aquellas en las que los beneficios y los costes más o menos andan parejos, las win-win, que son aquellas en las que, aunque los costes puedan ser en ese sector en el que inicialmente estaban previstas, tienen cobeneficios en otros sectores, y aquellas que promueven la flexibilidad, es decir, que aunque la probabilidad sea menor de la esperada, intentan promover que esas actuaciones consigan un nivel de resiliencia adecuada y adaptación al cambio climático ante amenazas previstas. Y bueno, por ejemplo, por poner unos ejemplos, en medidas no regret hablamos de, por ejemplo, campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía,
de low regret, aquellas que ya van parejos los beneficios y los costes, hablaríamos de la implementación de sistemas de refrigeración en edificios que aboguen por tecnologías de bajo consumo energético o que promuevan la ventilación natural ante impactos o ante temperaturas extremas. Aquellas que son win-win, podríamos hablar de investigación dirigida a la colección de aguas de lluvia para evitar inundaciones en ciertas áreas y medidas más clasificadas en flexibilidad. Podríamos hablar de preparar a los servicios de gestión de residuos para que se puedan adaptar a eventos futuros, por ejemplo, de inundación de sus lugares de almacenamiento, etcétera. Y bueno, pues esto es un indicador de que la ciudad está trabajando por la resiliencia, avanzando hacia una gestión adaptativa, y hay que decir que bueno, que ya están en fase de seguimiento y monitorización de estas acciones, van bastante avanzados. El caso de Copenhague tiene un largo recorrido en adaptación por los constantes daños ocurridos en sistemas de alcantarillado por lluvias torrenciales. Por ejemplo, un dato es que hubo 1.040 millones de dólares en daños por una única tormenta en 2011. Y ante ello y ante la previsión de más trombas de agua, mayores subidas del nivel del mar y más altas temperaturas y efecto de isla de calor, como podéis observar, se prevé que a partir del 2040 las subidas del nivel del mar aumenten exponencialmente, así como las lluvias torrenciales. Desarrollaron un plan de adaptación al cambio climático que ha sido premiado por su robustez y alta contribución a medidas no solamente que permitan adaptarse al cambio climático, sino que sean sostenibles, como por ejemplo la que incluyo en esta imagen, son tejados verdes que ayudan a recolectar aguas de lluvia y así evitar que estas aguas vayan a los sistemas de alcantarillado ante eventos de tormentas. Bueno, también es interesante ver cómo han desarrollado medidas de adaptación en 3 niveles. Primero, si el riesgo es alto, prevención total del daño, es decir, disminución total del daño mediante barreras infraestructurales, por ejemplo, ante la subida del mar. Si la prevención es imposible, porque no tiene viabilidad técnica o económica, minimización del daño, es decir, por ejemplo, sería las medidas de los tejados verdes, como os decía, de recolección del agua de lluvia para que no fuese a los sistemas de alcantarillado. Y como base, y si las anteriores dos son inviables, reducción de la vulnerabilidad, es decir, por ejemplo, y en concreto con las lluvias torrenciales que iba hablando, sería garantizar que la inundación tenga lugar en lugares donde se produzcan menores daños. Es decir, planificar, por ejemplo, áreas verdes en zonas de inundaciones, que, como decíamos antes, pueden tener funciones diversas cuando no están producidos estos daños. En Nueva York, por ejemplo, la gran motivación han sido las tormentas y se ha desarrollado un plan que fue aprobado en 2013 en respuesta al huracán Sandy, que ocurrió en 2012, y he sacado datos, por ejemplo, de la tormenta de nieve de 2007, que acumuló 70 centímetros de nieve en Central Park, hubo 77 muertos y varios cortes de suministro eléctrico, disrupciones del transporte, etcétera. También previendo olas de calor y temperaturas extremas, mayores subidas del nivel del mar y tormentas, también sequías e inundaciones. Pues este plan se llevó a cabo o está en desarrollo con un presupuesto de 19.500 millones de dólares. Es conocido como uno de los planes más ambiciosos del mundo, que incluye 250 iniciativas, sobre todo relacionadas con las inundaciones costeras y las tormentas. Están todas ellas documentadas y valoradas económicamente, lo cual es un punto bastante importante, y están basadas los impactos están modelizados con los últimos modelos disponibles en el 5º informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y bueno, incluye planes por barrio y distrito, y lo que he incluido aquí es un ejemplo de Manhattan Sur,
En el plano de la izquierda, bueno, pues se pueden ver cómo se han identificado las áreas de infraestructuras críticas y en la derecha las potenciales áreas inundadas y, bueno, como consecuencia los puntos más vulnerables de la ciudad, o sea, de este barrio en concreto. También es importante poner de relevancia que ha sido dirigido y desarrollado por un panel de expertos científicos reconocidos mundialmente, o sea que la base científica de este plan es bastante relevante, pero a la vez ha sido elaborado para su uso por los agentes en su implementación. Incluye 3 cuadernos de trabajo. Por un lado, uno en el que se informan de los riesgos climáticos, de tendencias, proyecciones y potenciales riesgos en infraestructuras críticas. Otro que es una guía de evaluación de la adaptación, que es una ayuda a los agentes para que puedan implementar de manera efectiva y eficiente estas acciones. Y otro que además, porque existe el otro nivel, ¿no?, el de las políticas, el de las ordenanzas y regulaciones. Y comprende una evaluación de los niveles de protección climáticos. Es una ayuda para la evaluación de políticas, ordenanzas y leyes y ver cómo podrían verse afectadas por el cambio climático. Bueno, y por último quería comentaros más o menos en qué punto estamos aquí, ¿no? Hemos visto los ejemplos pioneros a nivel mundial, cómo están desarrollando y cómo están reservando recursos, miles de millones, para estos planes. De momento, aquí estamos iniciando los pasos hacia la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, Donosti ha firmado en junio del 2014 el Pacto de los Alcaldes en Adaptación al Cambio Climático, el conocido Mayors Adapt, es a nivel europeo, y en él se compromete a elaborar una estrategia de adaptación, a evaluar los posibles riesgos y vulnerabilidades, a determinar y evaluar las posibles medidas de adaptación, a priorizarlas, a aplicarlas y a hacer una supervisión y seguimiento de estos avances. El caso de Vitoria-Gasteiz empezó a desarrollar un plan en 2011, terminó con la fase 1, que era la identificación de vulnerabilidades de los sectores al cambio climático, pero bueno, todavía está en desarrollo de la fase 2, que sería la elaboración de medidas de adaptación. Y en el caso de Bilbao, incluyen algunas medidas de adaptación en el Plan de Acción de Energía Sostenible de 2012, que tiene relación con la mitigación al cambio climático, pero aún no ha iniciado pasos firmes a la adaptación al cambio climático. Y bueno, con esto ya termino un poco. Las conclusiones de todo este tinglao de la resiliencia urbana y el cambio climático es que para poder incrementar esta resiliencia hay que promover estrategias que incluyan procesos de generación de información y aprendizaje y comunicación, que tener una actitud flexible, abierta e integradora. Y es la única manera para iniciar marcos de gestión adaptativa. Y, en segundo lugar, los impactos del cambio climático, en particular del cambio climático, requieren primero un gran soporte científico para generar la información necesaria, no solamente cuando se inician planes, sino luego a través del seguimiento, monitorización y actualización de esos planes a medida que los modelos sean mejores y más locales. También se necesitan canales de transmisión de información adecuados, que no quede esta información a nivel más de autoridad local, sino que todos los agentes clave conozcan y puedan ser partícipes en la implementación. Y, por supuesto, instrumentos de implementación que sean efectivos, pero también flexibles. Y bueno, el último mensaje es que solamente así puede generarse un marco adecuado de gestión que permita un desarrollo deseable o sostenible de la ciudad, minimizando estos riesgos potenciales de cambio climático. Y esto es todo. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta que hacerle, el momento. Ya nos ha dejado claro que tenemos bastante trabajo. Sí. Este es el mensaje final. Yo una pregunta. Yo el concepto que tengo de resiliencia es bastante transversal, en el sentido que la resiliencia es una capacidad para
hacer frente a riesgos que podemos prever, pero también riesgos que no prevemos, desconocidos. Entonces, lo que me llama un poco la atención es que se plantea un desarrollo de la resiliencia enfocándose en el cambio climático, que es origen de unos problemas, pero hay otros muchos orígenes de problemas potenciales también. Entonces, yo lo voy a hablar de otros proyectos en los que se intenta desarrollar la resiliencia, pero no solo para enfrentarse al cambio climático, de una manera más integradora, sino de una manera pues, en la que también eso mismo pueda servir para desastres naturales, para accidentes, para dependencia de infraestructuras críticas, para otro tipo de problemas sociales. Entonces, ya bueno, los planes de adaptación al cambio climático y mitigación del cambio climático siempre se han desarrollado aislados del resto, ¿no? Hasta ahora. Es importante ver también que se están haciendo avances en relacionar o integrar adaptación y mitigación. La asignatura pendiente sería integrar estos planes en planes existentes. Tampoco tiene sentido tener un plan de ordenación urbana, por un lado, que no tenga en cuenta o que no integre las medidas de adaptación previstas en los planes de adaptación al cambio climático. O sea que lo deseable y la idea fundamental sería que estos planes fuesen un paraguas de estrategias y medidas que luego fuesen incorporadas en los planes de los diferentes sectores, de manera que todo esto pudiese tener un sentido y una coherencia. Si no, estaba claro que se generarían controversias, incoherencias. También no sería la eficiencia en la alocación, no me sale, asignación de recursos, no sería, la perderíamos. Y bueno, esta es la asignatura pendiente que queda para muchos municipios, ¿no? También se están desarrollando planes de adaptación que luego al final no tienen por decirlo así, un poder ejecutor real. Y bueno, de todas formas, como comentaba, es un tema bastante incipiente, y también, bueno, la asignatura pendiente es también entender los riesgos climáticos, entender las posibilidades, las probabilidades y bueno, que lo ideal sería implementar acciones que fuesen flexibles, lo suficientemente flexibles para que no estuviesen solamente con la vocación de prevenir cambio climático, ¿no? Sino también otro tipo de riesgos. Yo llego un poco más tarde, pero Hola, buenas. Yo llego un poco más tarde, pero me ha parecido interesante unas cosas que has dicho al final, que es que todos estos planes no se queden en las instituciones. Te digo, yo soy el presidente de la Asociación Española de Supervivencia y Aventura. Estamos en contacto tanto con la UME como con SEPRONA como con otras instituciones, y lo que estamos haciendo es, aparte de crear escuelas de supervivencia, estamos creando unos protocolos para grandes desastres, pero sobre todo para transmitirlos a la población, a la ciudadanía, para que sepa que en el momento de un desastre cómo tiene que estar preparado, anticipándose a las circunstancias, teniendo comida, etcétera, puntos de evacuación, cómo actuar. Porque hemos visto por experiencia gente que tengo en mi grupo, que son de mi junta directiva, de sindicales, que han participado en cantidad de desastres en todo el mundo, que muchas cosas de estas se quedan en los despachos, pero no llega a la población activa, y luego los desastres se magnifican porque la gente no tiene conocimientos y todos esos conocimientos se han quedado en los despachos. Entonces, sí me ha parecido interesante eso. Entonces, nosotros, me interesaría hablar contigo porque todo lo que estás hablando aquí me interesaría aportarlo a mi grupo para mandarlo a la gente de mi grupo, que somos en estos momentos más de 700, para que la gente vaya actualizando y teniendo unos protocolos de actuación y sepa en su entorno cómo actuar de cara a prevenir una serie de desastres que cada vez vienen más. Venía en el coche y estaba hablando un experto en huracanes en el centro de España, y comentaban de todos los huracanes y tornados que se están produciendo en otros países, ¿no? Por ejemplo en Estados Unidos, etcétera. Decía que en España, aunque no nos lo creamos, tenemos una gran cantidad de tornados que no nos enteramos, que son hasta de fuerza 3. Entonces la gente no tiene ese conocimiento. Entonces yo creo importante que esos conocimientos lleguen a la ciudadanía para que esté preparada para que una situación de este tipo pues haya menos víctimas de las que puede ocurrir. Nada más, muchas gracias. Sí, la verdad es que la parte de la percepción del riesgo es bastante importante. Cuando no existe una percepción del riesgo, bueno, en este caso, de los cambios o las alteraciones climáticas, para empezar las instituciones no avanzan.
Por lo tanto, a mí me parece que, en primer lugar, es importante que se generen motivaciones colaterales para avanzar, ¿no? Y en este sentido, sí, también ligando un poco con lo que ibas diciendo, ¿no? Que la multifuncionalidad de todos estos planes es importante. Y también respecto a cómo hacer llegar este tipo de información a la población, nosotros estamos haciendo un trabajo no es precisamente relacionado con desastres o eventos extremos, está relacionado con las olas de calor, pero al final una de las medidas, la medida más efectiva, son las alertas tempranas. O sea, con las alertas tempranas y con la transmisión de esta información a la población, las hospitalizaciones y problemas que puedan surgir en los días de olas de calor se reduce de manera muy relevante. Gracias. Pues sin más, agradecerte de nuevo la presencia.